Hola gente de YouTube, mi nombre es Oscar Avilés y nuevamente les voy a explicar un poco sobre lo que son ahora los transistores PNP, sus símbolos y sus convenciones. Entonces, trataremos un poco de la estructura de estos transistores PNP, además de sus símbolos y convenciones, los cuales serán de gran utilidad para tener una mejor comprensión dentro de los circuitos. Entonces, empecemos. Ok, entonces se dice que los transistores PNP, al igual que los transistores NPN, estos también están transformados por tres regiones, los cuales son emisor, colector y la base. Entonces la diferencia es que en los transistores PNP y el flujo de corriente y el flujo de los voltajes van en sentido contrario a los NPN. Además, ambos están constituidos por un material semiconductor. ¿Okay? Como podemos ver en la siguiente figura, aquí presentamos unos símbolos o convenciones en donde nos podemos dar cuenta de lo siguiente. Como dijimos al inicio, los símbolos son de vital importancia para poder visualizar el diagrama dentro de un circuito con varios transistores y así de cierta forma tener un modelo descriptivo y cómodo sobre los BJT, tanto NPN como PNP. Entonces, según vemos en la figura, podemos observar que en ambos casos el emisor se distingue por medio de una punta de flecha, la cual esta distinción es importante porque los BJT prácticos no son dispositivos simétricos. Podemos observar que la flecha apunta en la dirección que circula la corriente del emisor, que también es la dirección de avance de la unión base-emisor. Entonces las convenciones de los circuitos nos ayudarán a entender el funcionamiento de los parámetros que actúan en el mismo. Ahora presentamos en esta siguiente figura, podemos ver las convenciones en donde podemos observar el flujo de corriente en un transistor PNP. Pues aquí se nota que la corriente que circula de la parte superior a la inferior y que los voltajes son más altos en la parte superior y más bajos en la parte inferior. La punta de la flecha del emisor también implica la polaridad del voltaje entre el emisor y la base. Entonces, el símbolo del transistor PNP indica que debemos hacer el emisor más alto que el voltaje que la base, o sea, es decir, que el voltaje emisor base, para que la corriente circule en el emisor hacia abajo. El voltaje emisor base es el voltaje por el que el emisor es más alto que la base. En los transistores PNP operará de modo activo si el potencial del colector es menor que el de la base. Ahora, respecto a lo dicho anteriormente, observaremos la siguiente figura, en donde se explicará un poco más profundamente sobre lo que son los transistores PNP. Entonces, aquí como figura podemos darnos cuenta que desde el emisor se emite huecos, el exceso de huecos que no pueden recombinarse en la base van al colector. Entonces, para que este transistor opere en modo activo, debe estar polarizado. Aquí el voltaje emisor base hace que el emisor tipo P sea más alto en potencial que la base tipo N, polarizando así directamente la unión entre base y emisor. También se dice que la unión entre el colector y la base está polarizada inversamente por el voltaje base-colector, debido a que mantiene la base tipo N más alta que el potencial que el colector tipo P. Entonces podemos darnos cuenta que la corriente del emisor en los PNP entra, mientras que la corriente del colector sale. Entonces la corriente de este dispositivo PNP está conducida principalmente por huecos inyectados del emisor a la base, como resultado del voltaje base-emisor de polarización directa. Como la componente de corriente de emisor aportada por electrones inyectados de base a emisor, se mantiene pequeña por el uso de una base ligeramente contaminada. Entonces la mayor parte de la corriente del emisor se debe a los huecos y los electrones inyectados de base a emisor dan lugar a la primera componente de la corriente de base. Como podemos ver aquí en la siguiente figura, la primera componente está denotada como IB1. Igualmente, varios de los huecos inyectados en la base a recombinar por los portadores mayoristas de la base de electrones.
Entonces, y por ello se pierden. Los electrones de la base que desaparecen tendrán que ser sustituidos desde el circuito externo, dando lugar a la segunda componente de la corriente de la base, IB2. Entonces, los huecos que logran llegar a la frontera de la región de agotamiento, como podemos observar, en la región de agotamiento entre el colector y la base serán atraídos por el voltaje negativo al colector, y así estos huecos aparecen como la corriente del colector. Esto es todo, amigos, espero te haya gustado. Si te gustó, dale like, suscríbete y espéranos la próxima semana con más de lo que es electrónica básica. Chao y gracias.